Bueno, ok, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre la primera campaña de detección temprana del cáncer de mama. Y bueno, aquí vamos a estar como un rato nada más porque ha habido problemas con la transmisión y no puedo compartir las pantallas, entonces próximamente haré un video en mi máquina y lo pasaré. Bueno, esta conferencia se llama Conferencia Primera Campaña de Detección Temprana del Cáncer, edición 2020. Se está dando el día de hoy, domingo 23 de mayo del 2021 a las 11 a.m. Yo soy la doctora Silvana Pertos Belloso, directora directora y fundadora de BC Chimucay Molecular and Therapy, asociación civil del estado de Hidalgo en México. La logística de este evento fue llevada a cabo por el becario de Jóvenes Construyendo el Futuro 2021, Juan Ramírez Hernández, que hay que acotar que de forma arbitraria se ha cancelado la fundación. Todavía estamos como en un proceso legal, pero él fue el becario que contribuyó a que, bueno, este evento fuera realidad, porque hizo toda la logística del envío de correos y de la localización de las pacientes que participaron en este estudio. Este estudio se realizó el año pasado, justamente en junio del 2020, en los laboratorios privados dirigidos por el señor Froben y la señora Lucy Castillejas, de proveedoras de servicios. Lamentablemente la asociación con este grupo fue coartada, se eliminó a partir de septiembre y eso fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos para la entrega de los resultados. Después cabe destacar que ya van 4 restricciones del estado de Hidalgo del gobernador Fayad con respecto a las reuniones públicas, mismas que deben ser acatadas porque somos una asociación civil que se rige por las leyes de la Federación y del estado de Hidalgo. Originalmente se iba a ser en el albergue de Diamante de Fuego, los cuales también eran colaboradores o son colaboradores de esta fase del proyecto. Finalmente, los resultados se emitieron de forma digital, lo cual pues no era mucho de mi agrado porque son resultados importantes, es la primera vez que se hace en este estado. Y yo quería dar la videoconferencia personalizada. Sin embargo, no se va a poder y evidentemente ustedes requieren sus resultados y yo también requiero terminar esta fase del proyecto. Próximamente se hará una segunda campaña en el mes de septiembre. A lo venezolano sería, si Dios quiere. Para el mes de septiembre se van a hacer campañas de tiroidismo para diagnóstico temprano de cáncer de tiroides y posteriormente se va a hacer una campaña de cáncer de mama. Vamos a probar otros marcadores de cáncer de mama en el mes del cáncer de mama, que es en el mes de octubre, entonces estaremos muy activos en el último trimestre del año con estas campañas. Bueno, este proyecto fue financiado, entre comillas, por Signova, y
se generó una empresa que pretende vender estas pruebas porque la fundación no puede financiarse. Estas pruebas se tienen que vender. Entonces estaba yo checando que una placa probablemente salga en casi 20,000 pesos. Entonces se tiene que cobrar aproximadamente unos 20,000 pesos por cada prueba, por cada individuo. Eh, Más o menos, ese sería como el costo de la prueba. No hemos empezado todavía esta parte comercial, pero ya en los próximos meses estaremos difundiendo. La empresa se llama Biomarcadores Mexicanos, es una sociedad de responsabilidad civil registrada en el estado de Hidalgo y en Hacienda, en el sistema de Hacienda del estado de Hidalgo, y faltan otros registros, pero eso ya será próximamente que yo estaré pasando la información. Finalmente, hablaremos un poco de lo que se hizo. Voy a buscar la bitácora en este momento. Y en principio se hizo una encuesta que hablaremos en otro momento, en la cual se logró estandarizar y medianamente, porque muchas de las encuestas fueron hechas por alumnas del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que estaban acopladas a Proven, a esa empresa de proveedoras de servicios médicos, en donde se tomó la muestra y están mal hechas. Entonces, faltan datos. Sin embargo, yo con la data que tengo, pues en un programa especializado se elaboró una tendencia, se hizo una ponderación, podría decirse que es artificial, ponderan como del 1 al 4, 1 es leve o bajo y 4 es importante, ¿no? Es un daño importante o es un proceso ambiental importante. Se midieron las características ambientales, sobre todo contaminación del aire y del agua y otros problemas locales de las residencias o de los barrios o de las colonias de Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto. Aparte de eso, la encuesta contenía datos sobre la infancia de las personas, algunos respondieron, otros no. La infancia es importante porque a veces estamos expuestos a situaciones y a contaminantes que nos pueden hacer como generarnos una predisposición a enfermedades tan graves como el cáncer, siendo el cáncer una enfermedad que usualmente da ya cuando la persona empieza a envejecer, ¿no? Sin embargo, hay casos de cáncer, en el caso de cáncer de mama sobre todo, que son personas muy jóvenes. Entonces la infancia es muy importante y reconstruir la historia de la infancia de las personas es extremadamente importante. Y yo lo quise hacer, no salió del todo bien porque muy pocas personas tenían sus datos. Había una paciente que yo le puse Dora, que decía que ella había vivido como en una zona campestre o rural, como dicen aquí en México, y ella había sido sometida a problemas de contaminantes, ¿no? Como pesticidas y ese tipo de cosas. Y hay varias historias así, o enfermedades de la infancia, como una simple enfermedad de la garganta, que finalmente podéis estar seguro que si no se curan bien, pueden generar enfermedades tan complejas como la autoinmunidad, ¿no?
Al final del día, toda esta historia, la reconstrucción de la historia de un ser humano, puede hacer que nosotros podamos predecir de alguna manera hacia dónde va esa vida, ¿no? Usualmente no somos capaces de llevar una historia personal y una historia laboral. Una historia laboral puede ser tan incidente como me comentaba en estos días un taxista que me decía que su esposa tenía problemas en los tendones de las manos porque ella había sido tejedora toda su vida, ¿no? Entonces eso le generó a ella la pérdida del movimiento de las manos. Y cuando uno va al médico, uno tiene que estar como muy al tanto de cuál es su vida y de cuál es su papel para no darle tanta vuelta al asunto y que el médico pueda predecir qué es lo que tienes o ayudarte o no ayudarte, decirte aquí no es, porque eso también puede llegar a pasar. Entonces la encuesta, esa era la función que tenía. Mucha gente no contestó, yo supongo por protección, pero finalmente es opcional, pero es importante porque uno de los problemas que tienen los marcadores de todas las enfermedades, incluyendo la del cáncer, que es las más complejas de las enfermedades, tiene que ver con que no están bien hechos los perfiles, porque no solamente es detectar una molécula en suero o en sangre, es más complejo que eso, porque depende mucho de un marcador, de un estilo de vida, que el marcador se lleve con el estilo de vida y que al final nos arroje un resultado que nos permitan ponernos en algún contexto, y poder ayudar a la persona. De lo que se trata es de ayudar a la gente a detectar una enfermedad tan grave como esta en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean las clásicas o unas que no se han descubierto, y esto nos ayuda muchísimo a todos y nos ayuda a validar además un marcador de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Existen ya unos marcadores de cáncer de mama muy inespecíficos. Yo tengo una paciente que no es exactamente mía, pero que se le hizo un estudio y salió muy alto, pero finalmente, sí, evidentemente la mujer tiene un cáncer, pero tiene también como unos marcadores que no son como, que ella no le dan, no le ayudan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso puede ser que este paciente se salte rápidamente una metastasis a la limitación de su vida. Yo creo que uno de los fenómenos que se tienen que destacar en cuanto al cáncer es evitar la metastasis, que no se puede porque hay ruptura del tejido y hay compromiso de las funciones. Y hay todo un sistema sanguíneo que es el que comunica todo y por donde viajan las células hacia otros órganos y se compromete más la vida de los pacientes. Una de las ideas sería como parar la metastasis. Hasta ahora no hemos tenido, al menos a nivel de investigación, no se ha tenido como mucho éxito. Quizás sí hay algunos medicamentos, pero no funcionan para todo el mundo ni son el 100% seguros, ¿no? Y eso también sucede con todos los medicamentos, con toditos, porque van a depender de la persona, de la etnia sobre todo, y de las manifestaciones genéticas, y de cuáles son los genes que están encendidos. Entonces es muy, muy complejo. Entonces de esto se trata el día de hoy, un poco de poner en contexto qué fue lo que se hizo y el contexto en sí de la campaña. La campaña ha tenido obstáculos para la entrega de los resultados de muchísimas maneras. Casi todas tienen que ver con restricciones del Estado, las cuales están correctas y se tienen que seguir, pero también hay que seguir como adelante trabajando porque no podemos parar, tenemos que continuar, ¿no? Y las cosas, todo lo que son estos programas tienen que terminar, porque definitivamente debe de terminarse. Ahora bien,
Lo primero que yo diría es que es el cáncer. Hay muchísimas definiciones en cualquier cantidad de diccionarios. Y para mí, yo me quedo con la versión eh, de que el cáncer no es más que pues una enfermedad multisistémica en la cual se compromete la entidad principal, que son las células. En estas células están comprometidos procesos de reparación de DNA, entre otros procesos, así como alteraciones metabólicas y el desarrollo de estas células que se vuelve incontrolable. Muchas de las teorías sobre el cáncer muestran que una persona puede tener al menos unos 10 años con el tumor y no darse cuenta. No hay una manifestación de cáncer como tal, no podemos decir el cáncer tiene tales síntomas, ¿no? Como hacemos en la diabetes o en cualquier otra enfermedad. Es una enfermedad silenciosa y aparentemente tiene que ver con un acuerdo que hace el sistema inmunológico con el tumor. Le dice, bueno, te voy a dejar ahí, pero no te salgas de ahí, ¿no? Y forma como redes para evitar que estas células salgan, y hace un compromiso con estas células que están dañadas en su DNA y evita que ellas salgan y ese proceso puede durar entre 10 a 15 años. Mucha gente está de acuerdo con extraer los tumores, otras definitivamente no, pero en cualquiera de los escenarios se está comprometiendo la vida del paciente y se toma la decisión más adecuada de acuerdo a los datos que presente el paciente y al estado que presente el paciente en cuanto al avance de la enfermedad. Entonces yo creo que así como si tuviéramos un deseo de, si se nos presentara Peter Pan y le preguntáramos y nos pregunte, ¿qué deseas? Yo creo que sería pues detectar a tiempo el cáncer de tal manera que las personas puedan salvar su vida. Pero esto no existe, sino que existe todo un formato en el que nunca nos damos cuenta. Aunque nos hagamos 40,000 exámenes de sangre inútiles, toditos, nunca lo único que puede aparecer en un examen de sangre clásico es que hay alguna alteración de algún órgano, que te podría decir algo, y a veces ni siquiera. Los marcadores que hay actuales son muy buenas herramientas, pero ya te detectan un tumor muy avanzado, ya hay ruptura y compromiso, incluso a nivel de sistema o de órganos, ¿no? Entonces eso sería para mí un cáncer, una enfermedad muy compleja en la cual ya no se repara muy bien el DNA o de plano ya no se repara y se empiezan a generar múltiples alteraciones, entre ellas alteraciones metabólicas. Son células que comen mucha glucosa y dejan a las otras sin nada. Son células que se reproducen muchísimo y por eso invaden. Y también empiezan a comprometer las estructuras tanto celulares como a nivel ya de los sistemas. El evento más notorio es la migración de estas células a otro órgano, que es un proceso que se conoce como metastasis. Y ese proceso no está definido cuándo puede ocurrir. Una persona puede tener un tumor grado 2 y no haber ocurrido metastasis, o tener el grado 1 supuestamente, que también esa parte de los grados es artificial totalmente para que nosotros podamos entender lo que está pasando y, y ya tener un proceso metastásico. Entonces, esta es la dificultad del cáncer en sí. La otra dificultad que yo veo con estas enfermedades crónicas es que justamente son de largo aliento y acaban usualmente con la vida de las personas. Hay personas que sobreviven, porque son tratadas a tiempo o porque respondieron perfectamente a los medicamentos, etcétera. Cada individuo es un caso y tiene su propia historia y va a avanzar en su historia
de determinadas maneras, son particulares todos los casos, no son iguales. Entonces, de lo que se trató el proyecto y de lo que se trata la empresa y las pruebas es de detectar a tiempo este cáncer, que te digo es un deseo a Peter Pan, a Dios si quieren. Y para eso se probaron unos marcadores, se probó el marcador BCRA. Originalmente el proyecto estaba dirigido a cáncer de mama y BCRA es un marcador de cáncer de mama. Es una proteína que pertenece, de hecho estábamos viendo solamente una secuencia chiquita de esa proteína no es una proteína, que es un complejo de proteínas, un complejo proteínico que repara el DNA. Entonces se descubrió que hay un daño grande en este tipo de cáncer de mama. Después, con el tiempo, no muy largo, porque esto tiene como 3 o 4 años, se descubrió que habían otros cánceres que compartían la misma alteración de ese gen, o sea, de esos complejos en particular. Y existe la posibilidad de encontrar esta misma alteración que se encuentra en mama, en ovario y en cánceres que podrían ser hermanos tal vez, que son colon, sobre todo colon y el cáncer de paladar, del paladar, porque no es el de boca. En esto también hay errores porque como en todos los animales, nosotros somos sapiens, somos homo sapiens y somos mamíferos y pertenecemos al mismo grupo de los gatos, de las ratas, de tal cual. Entonces, como buenos mamíferos que somos, hay enfermedades que se generan por virus y ahorita se está viendo, ¿no? Con un virus, un SARS-CoV-2. Y entonces hay enfermedades que generan virus y el cáncer no es la excepción. Hay un cáncer de boca que es por un papiloma, el cáncer cervicuterino es por papiloma, el cáncer de estómago en un gran porcentaje lo genera una bacteria que es el Helicobacter pylori. Entonces, y hay otro tipo, hay una leucemia incluso que el compromiso lo genera una infección viral. En estos casos en particular se daña el DNA igual porque el virus detona toda la destrucción, actúa como un cogen, pero a pesar de que hay daño de la maquinaria y compromiso celular, igual que en otros cánceres, no se heredan porque los genera un agente infeccioso. Ese es el caso de cáncer cervicuterino, que tuvimos varias pacientes. También había una persona de cáncer de estómago que tampoco, sí puede ser que se le pueda haber una alteración, pero no sirve para detectar el marcador ese tipo de cánceres, ¿no? Sin embargo, como se hicieron otras pruebas, se aceptaron a las pacientes y se vio que incluso en estas pacientes cervicuterino, de cáncer cervicuterino, se vio el proceso de destrucción de la maquinaria de reparación del DNA, ¿no? Eso fue un hallazgo que encontramos. Encontramos que habían gente que ya tenían cáncer de mama, que tenía el gen activo, que estaba mutado, y había un paciente que tiene cáncer de mama que no tiene esa mutación, pero que tiene un contexto en las otras moléculas que se midieron, y por ejemplo se le puede decir que es metastásico lo que tiene, que ella fue sometida a un tratamiento, se le inactivó, pero ella tiene un perfil metastásico. Es decir, que ya tiene activo su cáncer, por ejemplo, eso lo pudimos ver. Y habían casos de personas que no tienen nada, pero que yo creo que el error es en la historia de vida que
que ellas plantearon en la encuesta, o que la encuestadora, la persona, no hizo la encuesta bien, le valió 3 cacahuates, porque eso pasó también. Entonces no se puede definir la historia de esta persona, pero sí hay una persona que no tiene absolutamente nada, pero tiene todos los marcadores activados, altos, y ella no manifiesta absolutamente nada. O sea, ella vino por un problema a nivel de piel, que no es un melanoma, porque además el melanoma no le daría positivo aquí, daría otras moléculas, pero esa no. Y que está, pues, es una persona que hay que llamar a verla. Yo posteriormente sí me pongo a disposición en mi oficina personal, porque todo está cerrado. Y les voy a dar cita para que las personas que tengan dudas puedan venir y yo se las resuelvo. La idea de esta conferencia es resolver dudas, ¿no? Pero pues ahorita no hay nadie. Voy a escribir aquí que... Pero entonces hay que comunicarse al 55-3730-8309, que es un WhatsApp, y es también teléfono. Ahorita está suspendida la línea porque pues Telcel es una maravilla, y pues ahorita están cambiando el chip por reclamo que yo hice, ¿no? Hola, justamente, llegó usted, Araceli. Y bueno, continuando con la idea, lo que se hizo fue, con la colaboración de todos ustedes, tan amables todos, se tomaron muestras de sangre y de esas muestras se separó el suero por mecanismos que no vienen al momento. Ya son tubos especializados que separan el suero y se toma el suero. Algunas muestras yo tuve dificultad porque o eran muy poca la cantidad de suero que se generaba y no servía para hacer el resto de las pruebas, y hay personas que se quedaron sin todas las pruebas por ese motivo y hay que volverles a tomar la prueba, eso es todo, la sangre. Y con ese suero se hace un estudio que tampoco se va a detallar aquí, que es molecular, entre comillas, porque es a nivel de proteínas, es la detección por una técnica que se llama, que no es más que ves el punto en la membrana, en principio se entrampó la membrana, se entramparon las proteínas en una membrana de nitrocelulosa y posteriormente se sometió a un proceso que es conocido como Western blot. En este caso es un dot blot porque solo vamos a ver los puntos, y la gente que dio positiva es aquella que tiene una marca. La marca se podía medir in situ con un vernier incluso, o posteriormente hacer un análisis en un software para ver qué cantidad tenía, ¿no? Que es como para hacerlo más sofisticado. En eso consistió. Al final se hace un análisis de densidad, pero el análisis previo es la aparición de la marca o no y la medición del diámetro de la marca. O sea, la gente que tenía cáncer de mama y una paciente, esa daba un diámetro bastante resaltante, y habían personas que tenían otro tipo de cáncer, como el cáncer de tiroides, que también nos sirvió para detectar este tipo de alteraciones. Entonces, con estas pruebas, que son BCRA, conseguimos detectar el cáncer de mama
cáncer de ovario, no muy bien, cáncer de tiroides. Esos 3 cánceres sí se pueden estudiar con este marcador. Para completar el perfil, porque no solamente teníamos que ver una alteración a nivel de una proteína importante en la reparación del DNA, sino que nosotros teníamos que hacer un perfil proinflamatorio o inflamatorio, y para eso se midió una citocina que es así como pan nuestro de cada día, que se llama el factor de necrosis tumoral, así se llama, es muy antiguo esa proteína, es una citocina, un regulador importante de toda una respuesta que jala de alguna manera a macrófago. Bueno, en inicio a monocitos, activados macrófagos, activa también macrófagos residentes, porque cada sistema tiene sus células residentes, y las que van llegando si se activa la respuesta adaptativamente. Entonces se midió TNF, que es, repito, el factor de necrosis tumoral alfa, muy importante porque conecta con la respuesta inflamatoria, y se midió una quimiosina que es XCL12, que antiguamente se conocía como SF1, que es muy importante en cáncer, porque se sobreexpresa en cáncer en todos, o un buen porcentaje de ellos, y además es un indicador de metastasis para aquellos que ya tienen cáncer. Para los que no tienen, también se estableció una relación, no solo se establecieron los parámetros ambientales de los que hablamos inicialmente, sino que también se estableció un índice de una relación peso, estatura y masa muscular, y entonces se vio el grado de obesidad o no que tenía una persona, ¿no? Y pues sobrepeso, obesidad y normal. Casi todos caían dentro del proceso de la obesidad, y muchos ya en un proceso ya de muy avanzado, ¿no? De obesidad muy avanzada, habían otros con sobrepeso, como que la población estudiada tiende al sobrepeso, y algunos con obesidad ya establecida. Esto hace también que se disparen marcadores como los que acabo de mencionar, porque una respuesta inflamatoria a la obesidad, en un contexto de obesidad, también puede estar asociada, y pues sería hacer como un estudio matemático al cáncer. De hecho, siempre se ha establecido que una respuesta inflamatoria exacerbada y crónica son perfiles de cáncer, y que empieza con un proceso inflamatorio, que es como empiezan muchas enfermedades, o son muchas enfermedades, son enfermedades inflamatorias. Y la obesidad es una enfermedad inflamatoria, aunque no lo consideremos así, es una enfermedad que genera muchos males, entre ellos el cáncer, y entre otros males crónicos, ¿no? Entonces, en este contexto pudimos definir el estado inmunológico de la persona, entre comillas, porque hacen falta medir otras moléculas, y esta tendencia que tenían o no a tener el BCRA positivo, y analizar su estado. El porcentaje de la población, creo que lo tengo por acá en una gráfica. Por ejemplo, puedo decir, no se ve porque no lo puedo compartir, pero podemos decir que el origen del cáncer rastreado en el estado de Hidalgo es en su mayoría cáncer de mama, un 18% de las pacientes. Le sigue este marcador BCRA y cáncer de tiroide y boca. Entendiendo boca, acuérdense que la boca es ósea,
no es del tejido blando, porque ese sería un cáncer viral, sino de la contextura ósea de la boca y de los tejidos asociados. Ese es un 8% que es alto. Luego le sigue cáncer de colon, que es un 4%, también asociado a BCRA1, y el ovario, BCRA1 y ovario en menos de un 1%, es muy bajo. Parece ser que el marcador no es muy bueno con la detección del cáncer de ovario. Y hubo muy pocas participantes con cáncer de ovario, por suerte. Ahora, de origen viral tenemos cáncer cervicuterino, que también estuvo asociado con el daño a la maquinaria, con el BCRA. Luego, cáncer de origen bacteriano, que es cáncer de estómago y BCRA. Adenocarcinoma de origen viral o oncogen, que no está asociado a BCRA, pero sí lo detectamos en muy baja proporción. Y cáncer de pulmón, que es epigenético, o sea, puede ser de origen ambiental o factores químicos, puede ser inflamatorio, y por supuesto de inflamaciones originadas, detonadas por el ambiente, por contaminación ambiental. Ese es muy raro en la población hidalguense estudiada. No quiero decir que esto es una muestra muy elevada. De estos, los mayores cánceres detectados en la población fueron el 16% cáncer de mama, le sigue con el 8% cáncer de tiroides, y luego el cáncer cervicuterino, que es de origen ambiental, con un 8% también. Después le sigue el cáncer de colon. Esos son los más sobresalientes de acuerdo a los resultados. De los resultados también podemos ver que la mayoría de la población está en obesidad, un buen porcentaje de la población. Y los años, pues más de 30 años. Y bueno, vamos a salir de aquí. No me quiere dejar salir, pero... ok, entonces aquí estamos. Posteriormente vamos a ver lo de las cuestiones ambientales. En sí, vamos a ver la muestra 1. Ajá, la muestra 1 es la que estábamos viendo. Y en esta muestra 1 sí tenemos muchos casos positivos. Hay unos que están con positivo bajo y los que son positivos definitivamente. Y hay otros que son negativos, que no tienen la mutación. En un buen porcentaje la población presentó presentó alteraciones en el gen BCRA1, y vamos a ver una gráfica en la que vamos a ver la concentración de datos. Hay pacientes que tuvieron encima de las 3.000 unidades de densidad, que es alto, tomando en cuenta que el mínimo es 1953 y el máximo que se detectó fue de 5.584. Entonces hay pacientes que sí están muy elevadas y hay pacientes que simplemente son negativas o están debajo de la línea. O sea, no es... Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, 12% de los pacientes tenían antecedentes genéticos de cáncer en la familia: mama, colon, tiroides. El 5.6% refería síntomas previos. El 3.9%
refería un tiempo del padecimiento más de 2 años. Otros parámetros que fueron sobresalientes en la población fue 4.5% la población presentó ansiedad, el 4.4% de la población presentó manifestaciones de cansancio y un 3.6% presentaba manejo de materiales que eran inocuos. Más del 3.6% manifestó situaciones de riesgo ambiental, como olor en el agua, que ese fue de 6%, sabor en el agua 7.9%, cambios en el aspecto del agua 6.5%, contaminación del aire 4%, entre ellos la principal es la quema de basura o la quema en general. Actividades no propias de los sitios urbanos como estaciones de servicio, antenas de electricidad, etcétera, el 6% de la población estudiada manifestó vivir en estas situaciones. Entonces son índices bastante altos, pero lo más alto que presenta esta población es una tendencia genética a presentar este tipo de padecimientos. Y el índice de riesgo fue alto para algunas pacientes. En general, el índice de riesgo, tomando en cuenta todos los análisis que hicimos, va del 1 al 4. Pocas pacientes tuvieron un índice alto, casi todas están como en un índice medio. Eso es el dato de la primera población estudiada. La segunda muestra no fue diferente, quizás fue un poco más uniforme, más negativa, diría yo, o con datos no tan definidos. En este segundo corte, vimos solamente 2 pacientes sobresalientes que son positivos definitivamente y pacientes que están encima de la curva y que, o sea, encima del medio, que se consideraron positivas dependiendo del resto de los parámetros estudiados, o se consideraron positivas y al menos 2 de ellas, entre ellas la señorita Araceli Moreno, la muestra no se pudo, no alcanzó para hacer el resto de los perfiles. En especial estas 2 últimas pacientes que presentan un positivo, pero es cáncer cervicuterino. Entonces ahí habría que tomar la muestra. En su mayoría las personas presentan más del 25% de índice de masa corporal en esta segunda muestra, que es pues ya un proceso de sobrepeso. Más de 25 ya es sobrepeso. Por debajo de 25 es normal y por debajo de 20 de la masa del índice corporal es ya como una deficiencia en el peso, ¿no? Poca gente está en esa situación. En general la población estuvo encima de los 30 años, principalmente 40 años fue nuestra población. Aquí hay que destacar que para algunos pacientes fue un poco difícil llegar a una conclusión sobre su negatividad o su positividad porque no era tan evidente. Entonces, al final, de acuerdo a otros parámetros, fue que se decidió si era positivo o no. Ahora, se hicieron otros parámetros, como fue el factor de necrosis tumoral, y este factor fue importante en más de la mitad de la población, es decir, más de la mitad de la población estudiada tiene procesos inflamatorios crónicos por causas que no fueron determinadas en este estudio. Y las unidades de densidad
fueron altas en muchos de los pacientes que además tenían obesidad y que o manifestaban que habían tenido cáncer o que tenían parentela con cáncer o habían padecido cáncer y estaban controladas, muchas de estas pacientes. Eh, entonces, este factor lo único que nos dice es que hay un proceso proinflamatorio que puede contribuir tanto a generar un tipo de cáncer dependiendo de la carga genética de las personas o algún otro tipo de enfermedad crónica asociada a inflamación. Entonces eso es con respecto al factor de necrosis tumoral y creo que me faltó me faltó la muestra 3. Ahorita ya abro el archivo. No he podido compartir las muestras, o sea, las gráficas, porque pues realmente no me fue posible transmitir por Facebook Live. La verdad no, yo creo que soy un poco inútil con estas cosas. Para mí esto es un poquito difícil, ¿no? Y no es difícil, es solamente que uno no se pone a hacerlo, ¿no? Y yo esto lo hice muy en caliente, ad hoc diría yo, porque sí me estoy muy apenada por no, bueno, por estar esperando a que el gobierno decida abrir las actividades, no las abre al 100%, y como estamos asociados a regímenes de organizaciones civiles y de ONGs, entonces hay muchas restricciones con respecto a estos parámetros, ¿no? Estamos restringidos de reunirnos, entonces eso nos ha generado un gran conflicto. Ya por último, uno de los resultados de SXL12, que ya dije que era SDF1, que es un factor proinflamatorio sine qua non, pero ya asociado a la enfermedad cuando está sobreexpresado. El SF1 tiene niveles basales que no deben superar las 500 unidades. Es basal. Pero ya 5.000, 1.800, ya eso ya es un resultado complicado. Pocas personas dieron positivo a este factor, sobre todo aquellas que habían referido cáncer que está controlado o que tenían un resultado positivo en BCRA, también daban positivo aquí y en CXL12 y daban positivo en el factor de necrosis tumoral, aunque no había un cáncer como tal. De esos tuvimos un paciente, que es el más emblemático, ¿no? Y en general hay como 5 pacientes que dieron positivo, lo demás pues es negativo por suerte, y de estos hay como 4 que están sobre el límite inferior, que deben de tener cuidado y hacer vigilancia de su salud. Yo creo que yo posteriormente voy a hacer un video ya en mis medios, en mi computadora y en mi lab, y lo postearé también en YouTube y se los paso con los casos en particular, o sea, leyendo los resultados que tenemos, ¿no? Si tienen alguna duda, voy a poner en el chat en este momento dudas. Ya puse el número, DIR, previa cita, calle de Hidalgo, 104, interior 4, Hall Centro, Colonia Centro, Pachuca de Soto. Estudio. Es mi estudio. Aquí los puedo atender, ¿no? Está en remodelación, pero
ya está disponible para pues atenderlos en el caso de que requieran la resolución de dudas, que yo estoy segura que las va a haber, porque bueno, todo esto es muy complicado. Bueno, entonces finalmente ya hablamos un poco de los contextos. Las personas que tenían un antecedente de cáncer, de haber padecido cáncer y que había sido controlado, usualmente tenían BCR positivo, hubo un caso que no, pero aparte de eso tenían una combinación de CXLS12 alto, que significa un proceso inflamatorio establecido y metastásico, y un factor de necrosis tumoral alfa alto, que significa un proceso inflamatorio establecido. Las personas que, entre comillas, eran normales, pues la mayoría no lo eran porque tenían procesos de obesidad. Muchas de ellas tenían este factor elevado, los dos factores o uno de ellos, pero eran negativos para BCRA, o sea, es decir, la inflamación estaba, pero el gen no tiene la alteración genética. Incluso hubo un paciente que refirió cáncer de mama que no es positivo para este gen, para esta alteración, porque hay varios genes que participan en el cáncer de mama que se alteran, y pues nosotros estamos viendo uno de una pléyade de genes que con el tiempo se irán comprando los marcadores y se irán estableciendo, así como comprar marcadores de citocina, como el interferón gamma, que está inactivo cuando BCRA está alterado en este tipo de cáncer, y que lo único que indica es que no se están activando las células natural killer, las asesinas naturales, las CNK, y que no se está activando la respuesta en contra de las células cancerígenas, y por lo tanto ya son cánceres ya de alguna manera avanzados, ¿no? Pues los resultados son estos. No puedo hacer un video tan largo porque después para subirlo es un rollo. Bueno, no tengo mucho más que decir, más que los originales, entre comillas originales, porque lamentablemente se dañó mi multifuncional y me quedé sin escáner y ha sido un rollo con todo esto de que hay abierto, cerrado, no sé qué. Y mandé a traer uno y no lo han traído. Entonces, la verdad, pues quizás buscar otro proveedor que me lo traiga, o pues comprar uno definitivamente comercial. Los datos están aquí firmados y sellados. Yo les pasé en un correo electrónico, con el correo electrónico que mi alumno, que es Juan Ramírez, un farmacéutico, estaba en una becaría de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue hace unos 2, 3 días cancelada, sin más ni más, aparentemente un fallo en la estructura, no se sabe bien porque nunca lo dijeron, pero sí aparentemente hubo un problema con la estructura según ellos, y pues no avalaron el estudio, pues no pasa nada. El alumno aparentemente va a continuar trabajando con nosotros, pero si no, pues se tendrá que buscar otro colaborador. Y hay otros colaboradores asociados a la empresa que también van a estar trabajando. El que tenga deseos de que se le repita su muestra, en octubre vamos a hacer otra campaña de detección de cáncer de mama, nada más. Entonces ahí se le puede correr otra vez la muestra. Quizás los parámetros por inflamatorios no se vayan a correr en esa ocasión, pero se pueden hacer excepciones, sobre todo para ver el estado de la persona. Esto es un biomarcador en experimentación, todavía nos faltan hacer más pruebas, pero los resultados parecen ser muy claros y parece ser un buen marcador
por lo menos de cáncer de mama, tiroides y colon e incluso cervicuterino, que es una muy buena sorpresa porque es un cáncer que parece que afecta, no parece, afecta muchísimo a la mujer hidalguense, lamentablemente. Eh, es como de origen viral, hay vacunas, pero las vacunas no han sido totalmente efectivas y las vacunas se las tienen que poner los hombres antes de que inicien su vida sexual. Entonces allí caemos en un sistema patriarcal que esto no va a pasar jamás, ¿no? A no ser que se siembre conciencia en los niños y se les ponga la vacuna. Eso finalmente podría ser la cuestión eh, previo, pues, como convencimiento, ¿no? Pero la vacuna contra el papiloma femenino, o sea, para que no lo contraigamos, no es efectiva y tiene procesos colaterales muy complejos que afectan el sistema eh, nervioso central, según los casos que se han leído. Por supuesto, una cosa es lo que uno puede leer en alguna literatura y otra es lo que está pasando en realidad, entonces tampoco hay que quemarse mucho las manos por ese tipo de datos, pero hasta ahora no ha sido algo que pudiéramos demostrar que funciona. En cambio, si se la pone el hombre antes de iniciar su vida sexual, porque una vez que tengan el virus ya no sirve para nada la vacuna, sí podríamos cortar con ese mal con solo esos correctivos, ¿no? Ya ahí es muy complejo, ya ahí entran procesos sociales muy, muy, muy complejos. Pero entonces esta presentación, este streaming, a la que yo no soy muy afecta, porque soy afecta a lo presencial, termina en este momento. Yo voy a volver a mandar los resultados porque hay pacientes que aquejan que no les llegó. A mí me llegó una copia, por lo tanto sí debió haber llegado, pero los voy a pegar en el grupo de Facebook y pues la semana próxima yo estaré comunicándome vía telefónica porque ya no está mi alumno, lo estaré haciendo yo personalmente para ver si les llegó el resultado y si tienen alguna duda. En caso de querer el resultado de manera escrita, de manera sellada y firmada, original, tendrían que hacer una cita previa aquí a mi estudio, que es una oficina que yo creé, y un estudio de arte porque también pinto y hago artesanías y manualidades, y con eso me relajo. Y es mi pasatiempo principal hacer manualidades. Y pues también pinto, por esa parte sí la tengo un poco abandonada. Pero aquí en la oficina yo los podría atender siempre y cuando sea previa cita. El horario nuevo de la fundación va a ser de miércoles a domingo, de 1 a 5 de la tarde, de miércoles a viernes, sábado y domingo, solamente de 11 a 1 de la tarde. Entonces, esos son los horarios y usted puede dejarme un WhatsApp pidiendo previa cita y yo se lo contesto, se la otorgo y viene ya por su resultado. Bueno, sin más que referir y esperando que esta videoconferencia en vivo pueda resolver un poco las dudas que ustedes tuvieron sobre sus resultados, aunque ahí está todo especificado, lo que es negativo, lo que es positivo,
Hay gente que salió negativa en BCRA, pero tiene activados los otros sistemas, porque pues realmente no tiene un cáncer, sino que tiene una alteración que puede ir hacia otra enfermedad, etcétera. En los casos, todos los casos fueron particulares y a mí sí me gustaría verlos presencialmente. Pues nos ponemos ese disfraz del tapaboca. La vacuna yo realmente no me la he podido poner porque he tenido cualquier cantidad de obstáculos, no solo para hacer esto, sino para terminar otros proyectos. Ah, ok, ok. Bueno, Araceli está escribiendo de que a ella dice, a mí no me llegó el informe de resultados. El problema es que siempre enfrento, es que yo soy Araceli con Y y me lo cambian por I. Ok, lo voy a mandar al WhatsApp y para ver si lo puede. Y pues revisaré su dirección. Le pido que envíe un correo al Cpertus, bueno, minúsculas, Ester, ah, arroba gmail.com. Muy bien, yo me voy a esperar unos minutos más porque la conferencia es de 1 hora y ya tiene 1 hora. Me voy a esperar unos 10 minutos por si hay por si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Yo me voy a esperar unos 5 minutos no más porque tengo otras actividades y el video estaba propuesto para que fuera por Windows Live, pero no sé qué pasó que no me dejó. No, no sé bien qué es lo que pasa porque ahora resulta que Facebook quiere cobrar hasta por escribir una palabra te quiere cobrar y no me dejó realmente, no me deja hacer nada. Y bueno, vamos a ver. Pues aquí está, ¿no? Ah, mira que sí estaba. Bueno, entonces me despido de la manera más atenta posible y hago una invitación a ver el video, a un nuevo, a una nueva, a un video, a un video sobre los datos que pronto
de BCRA. Ajá. Sí, les hago una atenta invitación a un nuevo video sobre los datos de las pruebas de BCRA, que se estará eh, posteando próximamente. Eh, bueno, sin más que referir, les deseo pues buenas tardes y espero estarles posteando tanto el material que mandé anoche, que mucha gente me dice que no le llegó, pero ese fue los correos que mi alumno Juan, él estuvo checando los datos y según ahí se respondía, ¿no? Este, entonces, les deseo muy buenas tardes y les agradezco mucho que hayan participado en este estudio. Yo sé que quedó incompleta la entrega, pero no me fue posible hacer un evento en público, ni me va a ser posible. Entonces, próximamente les estaré entonces posteando los videos, tanto como uno que voy a hacer especial, con mostrando los datos de cada uno de ustedes, ¿no? No exactamente los datos, sino las gráficas, porque yo no puedo postear estos resultados así como así, porque son personales y porque definitivamente no vale mucho la pena. Pero sí pasar bien el video, que se vean las gráficas, etcétera, etcétera. Eso lo estaré posteando a más tardar el día de mañana al mediodía y pues se cierra el proceso en este momento y pues muchísimas gracias a nombre de la Fundación Visichy Mukai Molecular Therapy y su equipo conformado por esta persona, por la doctora Silvana Pertus Belloso, la directora, y una mesa directiva que en este momento está activa gracias a el licenciado en Desarrollo Humano Javier Manuel Mata Acosta y la química Norma Brisa Ortiz Carreón, quien me estuvo, o sea, con la cual estuvimos trabajando cómo se iban a hacer los diseños de las pruebas. Y también este becario Juan Ramírez, el farmacéutico Juan Ramírez Hernández de Jóvenes Construyendo el Futuro, quien terminó su breve estancia el día de mañana básicamente, pero la semana pasada, ¿no? Entonces, él participó en la logística del cierre de la primera campaña para la detección temprana del cáncer de mama y de otros tipos de cáncer. De la edición 2020 estaremos informando acerca de nuevas campañas y de los costos que en próximo también estaremos emitiendo de estas pruebas. Al final, las empresas espero que esté funcionando antes de que finalice el año, pero las otras dos campañas de igual manera van a ser sin fines de lucro, con la idea de que llegue a poblaciones desposeídas. Sin embargo, la prueba tiene aproximadamente un costo de 2,000 pesos, ¿no? Entonces, como esto lo está organizando la fundación, pues es sin fines de lucro, sin embargo,
En lo futuro sí estaremos cobrando todo lo que es el material, que sí resulta un poco costoso. Entonces, les agradezco mucho la participación en esta primera campaña para la detección temprana de cáncer de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo, y de esta manera cierro esta transmisión. A la hora con 10 minutos y 15 segundos, después de haber esperado a que llegaran más pacientes. Buenas tardes.